Año 1975. Roque Dalton deserta del Ejército Popular Revolucionario de El Salvador y se oculta en los Andes ecuatorianos, en la ciudad de Quito, por invitación de un académico ecuatoriano al que había conocido en Praga. El académico tenía la descabellada teoría de que Borges era hijo de un príncipe polaco. Cuando Dalton decide desertar antes de que lo maten, se refugia por invitación del académico ecuatoriano en Quito. Inicialmente anda con los ánsicos, que lo llevan al Café 77 o a los restos del Café 77, que le invitan a escribir en la Bufanda del Sol, que le hacen recorrer el centro de la ciudad y le hablan del plan de volar con una bomba la Virgen del Panecillo, que todavía no ha sido instalada allí, o la Virgen Apocalíptica o la Virgen de Legarda. Todavía no ha llegado Borges a visitar la ciudad, pero esta visita de Roque Dalton, totalmente desconocida, nos hace imaginar cómo vería el poeta a los poetas locales, cómo vería el poeta los acontecimientos históricos de la ciudad, cómo vería con su estilo irónico todo él una ironía viva, la forma tan tímida de hablarnos, la forma tan pacata de tratarnos, de mascullar maldiciones e hilvanar rezos. ¿Acaso hubiera hecho amistad con los académicos de la Universidad Católica o con los burócratas de la Universidad Central? ¿Se hubiera interesado acaso por los libros de Jorge Icaza? ¿O se hubiera encontrado en algún burdel o en alguna cantina con Paco Tobar? Finalmente el poeta Roque Dalton decide escapar de los ánsicos que lo abrumaban y pasar a la clandestinidad dentro de la clandestinidad. De ahí que solo podemos imaginar que anduvo por los lupanares, por los bares, por los preludios que luego darían lugar al Mayo 68 o al Bar Carrión, al Café Amazonas o a la vida de la 24 de mayo. Seguramente se encontró allí con algún cronista o con algún literato que, sin saber quién era, se puso a conversar con él sobre la poesía revolucionaria que todavía impactaba en aquellos años. Se habría unido tal vez a algún grupo guerrillero de aquellos que comenzaron a germinar en los años 80, o habría preferido una sardónica soledad, distanciada ya de todo, escribiendo en este páramo, carteándose secretamente con amigos de aquí y de allá, a la espera de quién sabe qué milagrosa fuente de la comicidad. El poeta, que es una mezcla de Tintán y Cantinflas, de Tres Patines y Jaime Garzón, de el gordo Porcel y el flaco Olmedo, que de alguna forma, por ese desdén tan propio de él por los géneros sagrados, hubiera terminado por entenderse con Pancho Jaime y también con Gonzalo Bonilla. ¿Qué hubiera sido de la experiencia poética, literaria y política de esta ciudad si por aquí hubiera pasado un tipo como Dalton, proscrito de todas las proscripciones
incluso de aquella tan radical que pretendía hacer la revolución en el país más pequeño del continente, en San Salvador. Porque nadie hay más salvadoreño, ni más centroamericano, ni más caribeño, ni más andino, ni más latinoamericano que el poeta Roque Dalton. Sin duda hubiera sido una extraña alegría encontrarlo en los bares de la vida bohemia, discrepando y riéndose, o asomándose a las ventanas para ver alguna pelea en la calle, o dándose de besos con alguna poeta noctámbula, antes de que la poesía local terminara por convertirse o por ser invadida por la pacatería y la formalidad que la asfixia. Dalton hubiera andado por esos márgenes y fronteras de la ciudad, en la que poetas anónimos y músicos desconocidos se encuentran para rasgar la guitarra y decir versos. ¿Qué hubiera hecho él con los burócratas literarios que gobiernan la Casa de la Cultura o la Secretaría Municipal de Cultura o el Ministerio de la Cultura? En su libro Pobrecito poeta que era yo, minuciosa, descontrolada a veces e hiperbólica sin duda, narración dedicada a su juventud, Dalton describe aquel mundo de el San Salvador en el que son abundantes las agudezas, las discusiones, y en el que hace un elogio de la inteligencia que vive y mantiene alerta la mente de los salvadoreños de la ciudad de San Salvador. Me pregunto si alguna vez aquí en esta ciudad, en Quito, habremos tenido la suerte de pasar de el rezo y el repetir consignas a la discusión humorística, al chiste aún fúnebre. No lo sé. La mitología local, rica en algo que se ha llamado sal quiteña, resulta extremadamente ambigua, tosca, y quienes aún hoy son escritores señeros de nuestra tradición literaria lucen relativamente desvaídos, sin la vitalidad del poeta, que bien hubiera sido un poeta rockero o un poeta punk en las montañas andinas, o un poeta de la calle o un cómico callejero. No sé si hubiera llegado a la radio o a la televisión, pues su sentido del humor, siempre desafiante para con el poder, a lo mejor le hubiera significado pues un portazo en las narices.